Perú y, y también con todos los participantes que se han inscrito previamente mostrando interés en esta temática. Bien, vamos a hablar básicamente de la conceptualización de la utilización de electroterapia como una opción terapéutica sinérgica a todo procedimiento que fonoaudiológicamente ha sido por antonomasia útil, eficaz, eficiente en los trastornos de la disfagia y los trastornos de la voz. La electroterapia hoy en día se replantea y se construye sobre todo con conceptos sólidos y muy concretos de la electrofisiología y la correlación de la modificación de una electrofisiopatología que pueda presentar nuestro paciente o nuestros pacientes que tengan alteración para deglutir o para fonoarticular. No es la panacea, sin embargo, es una excelente opción de tratamiento que en algunos casos, en muchos de ellos, podrá ser muy impactante con respecto a los resultados que podamos obtener. Nos motiva sobre todo trasladar información y trasladar también experiencia y conocimiento en el uso de esta herramienta terapéutica llamada Boca Steam en el tratamiento específico de nuestros pacientes con las alteraciones antes ya mencionadas. Por supuesto que vamos a hablar de electroterapia y vamos a hablar de electroterapia en un concepto de estimulación electrofonatoria y electrodeglutoria, sobre todo para el tratamiento de las parálisis laringias superiores, parálisis recurrenciales y también disfagia. Puede ser disfagia de origen central o periférica, al igual que también lesiones supratentoriales o infratentoriales que afecten la fonoarticulación de nuestros pacientes. Estos conceptos de estimulación electrofonatoria, electrodeglutoria, han venido hoy en día a construir una base de fundamento conceptual sobre la cual se justifica la posibilidad de aplicar estimulación eléctrica en unidades neuromusculares ciertamente delicadas, de pequeño tamaño, pero de gran utilidad funcional como es el acto de poder tragar y el acto de poder hablar. Hay lesiones que pueden ser eventualmente tratadas de forma diferente. Vamos a abrir dos posibilidades importantes de tratamiento. Alteraciones que son de índole central de neurona motora superior o alteraciones que puedan ser de origen periférico de neurona motora inferior. Ambas deben ser evaluadas y diferenciadas en el abordaje terapéutico si queremos eventualmente utilizar la electroterapia como una opción terapéutica en casos diferentes. No existen en estos procederes un protocolo único para diferentes condiciones y estadios patológicos. Y quiero subrayar con firmeza y valentía ese aspecto. Y siempre me gusta mencionar un enunciado que dice que aún con diagnósticos similares, todos nuestros pacientes son igualmente diferentes. Entonces, a pesar de que tengamos un diagnóstico per se a una patología y a un grupo de personas, cada persona debe ser evaluada en su individualidad para replantear o plantear un tratamiento individualizado según el estadio o la manifestación patológica que esté presentando el paciente. Bien, hoy en día ha venido ya sobre todo por experiencias europeas y asiáticas incluso también, validándose cada día más la utilización de un equipamiento electroterapéutico que llama la atención de poder hacer un electrodiagnóstico previo a hacer una electroterapia tanto electrodeglutoria o electrofonatoria. Y esto me parece que es un punto alto porque partir de un aparato electroterapéutico sin una posibilidad de ser un electrodiagnóstico
que ahorita vamos a explicar cómo lo hacemos y qué es lo que tratamos de capturar en ese electrodiagnóstico para poder eventualmente hacer una intervención correcta en la condición fisiopatológica que el paciente tiene. Y esto, como les decía, es un punto alto de las nuevas tecnologías, ya que estas nuevas tecnologías no solamente pueden replantear conforme va evolucionando nuestro paciente el tratamiento evolutivo que podemos ir haciendo con electroterapia sobre estructuras fonatorias o deglutorias. Soy fiel creyente del trabajo transdisciplinario. En la transdisciplina existe un traslape de una membrana semipermeable que todos los profesionales podemos permitir, que es el nutrirnos de conocimiento de otras especialidades en búsqueda de un fin común, que es ese paciente y esa condición que él tiene. A veces hablamos de intervenciones o de tratamientos o de rehabilitación integral, creyendo que integral es la suma de las partes o la suma de especialidades. En la transdisciplina existe el traslape de conocimiento y la toma de decisiones mancomunadas de diferentes especialidades frente a una intervención consensuada que es la que se optará como la mejor opción hacia el paciente y eventualmente hacia su condición fisiopatológica. Todos nos nutrimos en este sentido y no ponderamos que una disciplina sea única en una intervención que pueda tener nutricionalmente, por así decirlo, conocimiento de otras disciplinas que puedan acompañar el abordaje terapéutico del paciente. Discutimos, planteamos, conocemos, establecemos objetivos en común, pero sobre todo objetivos de carácter funcional. ¿Qué es un objetivo de carácter funcional? Que la terapia que vayamos a implementar con nuestro paciente le sea útil al paciente y que no genere una dependencia tecnológica o una dependencia de un tratamiento particular, sino que más bien pondere la posibilidad de buscar condiciones residuales de capacidades funcionales que el paciente pueda optar por mejorarlas o eventualmente compensarlas o reestructurarlas para el restablecimiento de una actividad funcional. Llámese esta poder volver a deglutir alimentos o poder eventualmente fonoarticular de una forma audible y perceptible y clara que permita una comunicación con el entorno a través de la palabra hablada. La fonoaudiología, no cabe duda, es una de las disciplinas o la disciplina por excelencia que es reina en el entrenamiento y tratamiento y la rehabilitación de los problemas fonoarticuladores y eventualmente también de otra cantidad de problemas que puedan implicar, por ejemplo, el acto de deglutir y el acto también de comunicarse a través de comunicación verbal o eventualmente incluso a través de comunicación no verbal. En ese caso, la estimulación electrofonatoria, electrodeglutoria, a través de una unidad llamada Boca-Steam, replantea la forma en cómo hacemos la electroterapia y tratamos en la medida de las posibilidades de hacer un procedimiento denominado FES. Y entendemos por estas siglas la estimulación eléctrica funcional, o sea, que aquella estimulación eléctrica que yo voy a implementar sobre el paciente sea acompañada sinérgicamente con un esfuerzo volitivo, cognitivo y consciente por parte del paciente en la medida de sus posibilidades para que acompañe la ayuda sinérgica de un estímulo eléctrico, pero sobre todo en el restablecimiento de una actividad neuromuscular que implique ya poder fonoarticular o eventualmente deglutir. Llama mucho la atención de que esta unidad llamada Boca-Steam ya ha tenido mucha validación. Aquí ustedes van a ver en mi presentación las experiencias que hemos tenido con el modelo anterior, un modelo anterior
que ya ha sido muy validado y un modelo nuevo que ha sido muy perfeccionado, que es el que se ha presentado en las primeras diapositivas. Bien, siempre existirá la necesidad de hacer una intervención, ojalá, como he dicho, mancomunada, reclutando diferentes disciplinas en función de su opinión. Por ejemplo, yo suelo trabajar con terapeutas respiratorios, con terapeutas de lenguaje, con terapeutas físicos, con terapeutas ocupacionales, con foniatras, con fonoaudiólogos, con logopedas, eventualmente también con gastroenterólogos y con otorrinolaringólogos, sea eventualmente una condición que implique una interconsulta, una opinión mancomunada para una mejor toma de decisión de intervención terapéutica sobre nuestro paciente. No se trata de una condición aislada, de una persona que tenga conocimientos de electroterapia, sino que eventualmente una correlación de muchas opiniones, eventualmente que puedan ser útiles para el paciente. Sé que por antonomasia en las escuelas de fonoaudiología o en las escuelas de logopedia o en las escuelas eventualmente de terapia de lenguaje, la formación electroterapéutica per se no ha sido, digamos, una formación de base incluida con el rigor del caso en el pénsul de estudio. Pero hoy en día sabemos que existen posibilidades de acercarse al uso de ciertas tecnologías electroterapéuticas para ser utilizadas en la rehabilitación de problemas como los antes ya mencionados. Queremos insistir en que el procedimiento que vamos a tratar de compartir realmente pondera el hecho de buscar en la medida de las posibilidades la participación sinérgica del paciente acompañada con una pequeña ayuda electroterapéutica. La electroterapia per se, a lo que queremos transmitir, no va a ser ciertamente la protagonista del proceso, sino más bien el esfuerzo del paciente frente a los artilugios electroterapéuticos que podamos hacer con el paciente en sí. Bien, hoy en día sabemos que ya contamos con modelos muchísimo más perfeccionados, más finos, más seguros, con incluso sistemas de bioseguridad que permiten hacer una estimulación responsable y segura sobre cuello y garganta. Cuello y garganta que antes, en algún tiempo pasado, se establecía como una zona específicamente de cierto riesgo o de contraindicación para estimulación eléctrica. El Bockstein Master es una unidad realmente diseñada para fonoaudiólogos, para logopedas, para foniatras, incluso para terapeutas o electroterapeutas que conocen sobre todo el fundamento electroterapéutico del uso de corrientes, de intensidad, de frecuencias, de formas de onda, etcétera, y que eventualmente este aparato o estas nuevas tecnologías incorporan corrientes o formas de onda diferenciadas y diferentes que nos permiten atender no solamente aspectos de deglución y de fonoarticulación, sino que también nos permiten atender otros problemas de pares craneales. El aparato viene diseñado para ser utilizado, por ejemplo, sobre parálisis de cuerdas vocales, sobre problemas a nivel de ascenso laringio, descenso laringio, al igual que también, por ejemplo, podemos atender con el mismo neuralgias trigeminales, parálisis faciales, problemas del hipogloso, problemas de glossofaringio, algunas estimulaciones selectivas del vago, algunas estimulaciones sobre el onceavo par craneal, el accesorio y en síntesis básicamente está diseñado para estimulación de pares craneales y esto es una gama interesante de posibilidades que tenemos con este tipo de unidad. Recientemente hemos compartido con foniatras, médicos fisiatras o rehabilitadores, terapeutas de lenguaje, fonoaudiólogos,
cómo es y cómo se realiza el procedimiento. Sin embargo, es importante entender que para poder aplicar electroterapia responsablemente se requiere una base de fundamento electroterapéutico. Y esto es lo que realmente queremos a nivel de Latinoamérica, como ya se ha ido haciendo a nivel de Europa y otros países del orbe de nuestro mundo. Que en Latinoamérica se conozca el principio, el fundamento, el concepto, la técnica y el método de cómo aplicar responsablemente y adecuadamente, según sea el estadio diferente de la patología que el paciente presente, los conceptos electroterapéuticos del caso. Incluso soy ferviente de la opinión de que antes de aplicar una estimulación eléctrica a nivel de objetivos electrofonatorios o electrodeglutorios, deberíamos pasar, les llamo yo jocosamente o cómicamente, por un bautizo eléctrico, o sea, sentir nosotros qué es lo que eventualmente va a sentir el paciente para poder explicarle al paciente y sobre todo para tener una seguridad de que el procedimiento es inocuo, no invasivo, pero sí penetrante de una forma segura y de una forma ciertamente muy bien tolerado por parte del paciente e incluso hasta por parte de niños. Hemos tenido experiencia de aplicarlo en niños de 3 años en adelante. Entonces, entremos un poquito en materia. Vamos a hablar de electroterapia y vamos a hablar de cómo la usamos para hacer una estimulación electrofonatoria, electrodeglutoria en algunos problemas de la voz, como por ejemplo parálisis laringias, tanto que afecten eventualmente cuerdas vocales, o sea, parálisis del nervio recurrente, o parálisis del laringio superior o de la musculatura cricotiroidea. Al igual que también cómo podemos movilizar de una forma electropasiva y dar un empuje, una ayuda, un soporte, una sinergia para que la epiglotis cierre la vía aérea y el acto de deglutir alimentos pase efectivamente a vía esofágica y busquemos en la medida de las posibilidades evitar la broncoaspiración de alimentos en nuestros pacientes. Sí, es muy cierto. Hay que conocer algunos aspectos terminológicos que son de carácter importante en la electroterapia. Por ejemplo, el conocer el concepto de polaridad, porque hay efectos anódicos y hay efectos catódicos. El cátodo y el ánodo tienen efectos diferentes y según sea cómo se coloquen los electrodos, así también se pueden garantizar ciertos efectos anódicos, ciertos efectos catódicos por debajo de cada uno de los electrodos. También lo que es una carga eléctrica, que viene siendo también una condición de lo que nosotros le llamamos carga de fase, que es básicamente la densidad de corriente que aplicamos por unidad de tiempo. O sea, es una relación de intensidad por unidad de tiempo. ¿Cuántos miliamperios o microamperios, de ser el caso también, podemos estar aplicando y cuánto dura esa fase? Si tiene característica de corriente directa, interrumpida, o si más bien se parece a corrientes sinusoidales o alternas que puedan tener efecto no ionizante sobre estructuras. Y esto es muy importante entenderlo porque nos permite también intervenir pacientes que pudieran tener antecedentes oncológicos o que hayan cursado con diagnóstico de cierta malignidad. La fuerza electromotriz, la intensidad, la resistencia óhmica de la piel, la potencia, el efecto electromagnético, la capacitancia, esa capacidad que tiene el organismo vivo, sobre todo las unidades celulares y las condiciones neurológicas y musculares de poder capturar energía y utilizarla para el restablecimiento por impulsos propiamente endógenos hacia una búsqueda de estabilización de una condición funcional. Inductancia, resistividad, impedancia y efecto polar son aspectos importantes que forman parte de la terminología básica, no voy a entrar mucho en detalle, de lo que es la electroterapia. Sí quiero hacer hincapié en este aspecto.
No existe una forma de onda eléctrica universal para todas las condiciones fisiopatológicas. Existen diferentes formas eléctricas de forma del concepto propio del estímulo eléctrico que deben ser ajustadas a cada condición diferente que el paciente pudiera tener. ¿Y cómo es que encontramos la condición fisiopatológica diferente del paciente? Bueno, haciendo un electrodiagnóstico previo por curva IT y AT, o sea, intensidad, tiempo y acomodación, tiempo, que ahorita voy a explicar de qué se trata. Pero hay 4 características básicas en las formas de onda que sí quiero compartir con ustedes. En primera instancia, quisiera decir que una forma de onda es la representación visual o gráfica de una corriente que puede ser pulsátil, o sea, hay pulso, hay pausa, hay pulso, hay pausa, hay pulso, hay pausa. O alterna, donde hay longitudes de onda, donde hay crestas y valles en el esquema propio de coordenadas espaciales, de intensidades y relaciones polares que se presentan en un estímulo eléctrico. Y esto en función de la aplicación de un voltaje que va a estar relacionado por la ley de Ohm, donde se va a aplicar un voltaje sobre una resistencia y vamos a tener un producto también de una intensidad en amperios. Esto longitudinalmente en el tiempo, en una horizontal de tiempo. Así podríamos ver diferentes formas de onda en corrientes que electroterapéuticamente podemos tener. Por ejemplo, en el primer cuadro podemos tener una espiga muy angosta, muy particular, por ejemplo, de una corriente llamada TENS o de otra corriente llamada o forma de onda llamada alto voltaje. En la segunda podemos tener una corriente de características triangulares. Las corrientes de características triangulares pueden tener diferentes formas de expresarse. Por ejemplo, podemos tener un gradiente de insinuación súbito, un gradiente de atenuación eventualmente paulatino o con una declinación específica. O podemos tener un gradiente de insinuación progresivo con un gradiente de atenuación progresivo y podemos tener diferentes variables de las formas eléctricas triangulares. En la segunda podemos ver, por ejemplo, una corriente Traver bifásica donde tenemos un ancho de pulso de unos 2 milisegundos y un ancho de pausa de unos 5 milisegundos para una relación pulso-pausa de 7 y una frecuencia de aproximadamente 143 hercios. Esa forma de onda es muy interesante porque el aparato la trae y nos permite, por ejemplo, hacer tratamientos en neuralgias trigeminales o controlar dolor en disfagia dolorosa, cuando el paciente particularmente tiene o menciona que le cuesta tragar, pero no solamente que le cuesta tragar, sino que le duele tragar. Entonces, ¿cómo atendemos el acto, digamos, motriz de poder tragar y cómo atendemos eventualmente el acto de poder tener una situación de tragar sin dolor? El cuarto fotografía de ese gráfico podemos ver una corriente interferencial que podemos tener 2 posibilidades con las interferenciales, unas que son endógenas y otras que son exógenas, o de interferencia endógena o de interferencia exógena. Con algunas de ellas podemos hacer aplicaciones doble bipolares y con otras aplicaciones, con otras de ellas podemos hacer aplicaciones tetrapolares. Y estas corrientes tienen una situación muy particular. Según el doctor Dertinger, él ha encontrado un espectro interesante donde poder incrementar el AMP cíclico y aportar energía al comportamiento interno de las células para que la energía eléctrica aplicada pueda servir de un estímulo de generación de energía endógena celularmente. Y eso nos facilita incluso no solamente el manejo de cierta sintomatología haciendo tratamiento antiálgico, sino lo más importante, aspectos interesantes con respecto a regeneración tisular, a regeneración, por ejemplo, de tejido dañado, que puede ser eventualmente producto subsecuente de una intervención quirúrgica o particularmente de un trauma directo sobre estructuras de cuello y garganta.
En la línea inferior podemos ver corrientes diadinámicas con cambios de polaridad en los dos primeros cuadros, y en los dos últimos podemos ver, por ejemplo, una corriente interferencial tetrapolar con barrido de endodinio o con un endodinio de barrido, un barrido de contorno, que es una modulación de frecuencia sobre la relación de 4 electrodos colocados simultáneamente. Y aquí en el cuadro que yo estoy posiblemente tapando, podemos ver una forma de onda llamada COTS ovalada, que se utiliza para ya la potenciación muscular y la tolerancia a la fatiga. Por ejemplo, si yo durante esta conferencia tengo un poquito de fatiga vocal, y no tolere mucho, digamos, la resistencia a la fatiga al estar hablando, una de las formas de onda que podemos utilizar para tonificar y ganar resistencia a la fatiga, incluso fortalecimiento muscular, son las COTS. Y en las COTS podemos tener incluso variables interesantes como una COTS rectangular para estructuras sanas, una COTS ovalada como la que estoy eventualmente ahí tapando, que me sirve para trabajar atrofia por desuso o debilidad muscular, y una COTS triangular que me permite, por ejemplo, trabajar estructuras en sarcopenia, o sea, ya estructuras que puedan estar muy deterioradas a nivel muscular y que comprometen la contractibilidad. Entonces hay formas de onda, como ustedes pueden ver ahí un pequeño esquema, rectangulares, triangulares, en espiga, en doble espiga, trapezoidales, exponenciales. Algunas de ellas son monofásicas, como las del renglón de arriba, y otras son bifásicas, como las del renglón de abajo. Tenemos bifásicas simétricas, bifásicas asimétricas, no balanceadas, y bifásicos asimétricos también balanceados. Pero las 4 características que realmente quiero compartir con ustedes para que quede dentro del discurso de un fundamento electroterapéutico es que todo impulso eléctrico tiene intensidad. Un momentito, perdón. Tiene intensidad, tiene duración, tiene pausa o ancho de pulso y tiene forma de onda. Vean que la forma de onda, por ejemplo, en el primer círculo es de características rectangulares y en la segunda es de características triangulares. Y aquí ya ponemos nuestro primer fundamento en el uso del Boca-Sting como aparato electroterapéutico para atender o para hacer un diagnóstico electrofonatorio o electrodeglutorio. Y es el siguiente: con impulsos de características rectangular y una duración de aproximadamente 1000 milisegundos, o sea, un impulso que dure 1 segundo y que tenga características rectangulares, nosotros podemos ir aumentando gradualmente la intensidad hasta obtener una respuesta de estimulación motora o una respuesta de estimulación nerviosa, o sea, a nivel, perdón, muscular o nerviosa. Puede ser que logremos una despolarización de una fibra nerviosa o que incluso podemos evidenciar una contractibilidad muscular intencionada con un estímulo eléctrico. Cuando nosotros alcanzamos la mínima respuesta visible, palpable, o que implique un quiebre tonal, o eventualmente que el paciente contribuya en identificar, primero, abriendo su mano, un umbral sensitivo, y segundo, cerrando el puño como una sensación de una contracción involuntaria, hemos encontrado entonces, en ese entonces, un término llamado reobase. Si cambiamos la forma de onda y la hacemos triangular y seguimos gradualmente en 1000 milisegundos subiendo la intensidad hasta obtener una contracción mínima visible o palpable o un quiebre tonal, podemos entonces encontrar lo que le llamamos un umbral galvanotetánico. Entonces, dividimos el umbral galvanotetánico de la corriente triangular entre el valor que hemos encontrado en la reobase, y esa relación nos va a dar lo que se llama un
cociente de acomodación. Este cociente de acomodación nos va a establecer una presunción de qué tan afectada está la unidad neuromuscular que está involucrada en las afectaciones propias o la manifestación patológica de la disfagia o la manifestación patológica de los problemas parafonoarticular. Entonces, ponderamos en sí la búsqueda de una huella fisiopatológica o una traza fisiopatológica que tenga el paciente en ese momento, en ese instante, antes de empezar un tratamiento electroterapéutico. Y es, como ustedes pueden ver en el cuadro a la izquierda, donde podemos observar que hay dos circulitos en la vertical. Uno se llama Reobasi y el otro se llama UGT, umbral galvanotetánico, que son los que el fonoaudiólogo va a tratar de encontrar para hacer la configuración según el nivel de lesión de las características de la forma de onda, la intensidad, la frecuencia y el ancho de pulso que requiere ese caso específico de esa parálisis cordal, de esa parálisis laringea superior o de esa parálisis o paresia que está afectando músculos de la deglución. Incluso, por ejemplo, podemos hacer algunos electrodiagnósticos sobre la movilidad lingual que pueda estar afectada por glossofaringio o hipogloso, o incluso también podemos hacer cierto rastreo de huella de umbrales sensitivos que puedan estar asociados con papilas gustativas que pudieran estar dando una geusia específica que acompañe o que complique también el acto motriz de la deglución. Lo importante es encontrar estos dos valores. Hay muchos otros valores que un electrólogo clínico puede buscar, como por ejemplo lo que se llama un ángulo de deflexión, un punto de utilidad muscular, un umbral farádico, un punto de utilidad nerviosa, una cronaxia, una rama reobásica, una rama cronáxica, pero lo más importante es acercarse a conocer cómo está el triángulo de utilidad terapéutica. Ahora van a ver dónde es que encontramos un triángulo de utilidad terapéutica y qué es lo que hacemos con el mismo. Bien, el concepto entonces es el siguiente. Vamos primero a hacer un electrodiagnóstico. Vamos a conocer el estado electrofisiopatológico que está afectando las unidades neuromusculares comprometidas en la fonoarticulación o en la deglución. Podemos hacerlo también sobre comportamiento del séptimo par craneal, de la raíz o las manifestaciones motoras del nervio facial, al igual que también las manifestaciones motoras del trigémino en la inervación del macetero, sobre todo en los músculos de la masticación, o también en las ramas sensitivas propias de la inervación de la turgencia y las metámeras faciales que el trigémino tiene. Al igual que también, como les había mencionado, el comportamiento de la actividad del hipogloso y glossofaringio, que están más relacionados ahí con movilidad lingual y otros aspectos de comportamiento de lengua. El segundo aspecto en el concepto es que una vez que hemos encontrado el nivel lesional del paciente, hemos estructurado cuál va a ser la forma de onda conveniente, el ancho de pulso y más o menos la intensidad para entrar en lo que nosotros denominamos triángulo de utilidad terapéutica. Eso quiere decir que cada paciente requiere anchos diferentes de impulso y intensidades diferentes de fuerza eléctrica o electromotriz. No todo es con el mismo estímulo o con la misma característica de estímulo, porque las fibras neuromusculares pueden responder en formas diferentes. Un aspecto importante a tomar en cuenta en este punto de esta conferencia es que las unidades del aparato fonoarticulador y deglutorio tienen comportamientos tónicos y fásicos. Hay algunas estructuras que son de musculatura más tónica y hay musculatura que es musculatura más fásica. Por ejemplo, la
La fonoarticulación es muy básica. Usted puede tener incluso mucha movilidad y contracciones rápidas de estructuras musculares, mientras que la deglución es más tónica. Usted no puede deglutir, al menos los pondría en un reto a ustedes a que traten de deglutir en 10 segundos 10 veces. Es casi imposible, pero en 10 segundos yo podría decir, no sé, una cantidad de 100 palabras casi. Y eso sería muy interesante. Entonces, las fibras tónicas y las fibras fásicas se estimulan diferentemente. Y los anchos de pulso y las formas de onda deben ser proporcionales a la fibra que pueda estar afectada. Por ende, es que es importante hacer el electrodiagnóstico, conocer la condición electrofisiopatológica que el paciente tiene para plantear la electroterapia ajustada a esa condición fisiopatológica que hemos descubierto por cociente de acomodación, o sea, por haber encontrado una aerobase y por haber encontrado un umbral galvanotetánico y haber relacionado esta distancia. Cuando la aerobase y el umbral galvanotetánico son muy distantes, el nivel de lesión es menor, o sea, requiere estímulos muchísimo más suaves. Pero cuando la aerobase y el umbral galvanotetánico son muy estrechos o están muy cercanos, el nivel de lesión es muy alto. Y eso implica que debemos buscar anchos de pulso sumamente suficientes para entrar en una intensidad específica con una duración específica de ese estímulo en lo que llamamos triángulo de utilidad terapéutica. En el concepto de la aplicación del Bock-Sting, el segundo aspecto fundamental es involucrar en la medida de las posibilidades la autoadministración del estímulo eléctrico que hemos nosotros diseñado en forma y en intensidad y en duración de pausa también, o pidiéndole al paciente que en el justo momento en que se le pide una actividad funcional, como por ejemplo emitir un sonido o un fonema o eventualmente deglutir un alimento, el paciente logre autorizar por su voluntad, por un acto volitivo consciente, la autoadministración del estímulo eléctrico en las unidades neuromusculares que queremos. O sea, le vamos a pedir al paciente, al principio lo hacemos nosotros, pero ya cuando el paciente entiende el concepto y si cognitivamente puede participar en una forma volitiva del concepto de tratamiento, entonces le damos al paciente un botón de autoadministración de la estimulación eléctrica preconfigurada según el nivel lesional para que antes de que el fonoarticule o antes de que o juntamente con su fonoarticulación o juntamente con el acto de autorizar el pase de un bolo alimenticio a vía esofágica, el paciente pueda sinérgicamente permitir que el estímulo eléctrico entre en el justo momento en que se le pide la acción de deglutir o de repetir un sonido específico. Y básicamente el tercer aspecto donde yo estoy aquí, puedo estar estorbando un poquito, es pedir el acto funcional de lo que queremos reeducar o mejorar. Eso es parte del concepto. Las colocaciones de los electrodos son particulares. Ahora vamos a ver más adelante cómo se hace. Pero fundamental que quede esto claro, no es poner unos electrodos ahí 20 minutos, sino más que nada es administrar un estímulo eléctrico y combinarlo con una función. Entonces, el doctor Toeck, el doctor Pan, el doctor Radio, foniatras europeos de altísimo prestigio, de los cuales he sido alumno de 2 de ellos, nos formulan una serie de propuestas de ejercicios que acompañan el nivel lesional. Hicieron un tamizaje importante en una cantidad de pacientes entre los 3 que llegó a una cantidad significativa de casi 52,000 pacientes para poder configurar una propuesta que no está escrita en piedra de aproximadamente 42 esquemas de ejercicios terapéuticos
que incluso vienen pregrabados en el aparato llamado Boca-Steam y que según el nivel lesional del cociente de acomodación encontrado, podemos pedirle al paciente que los realice. Ejemplos de esos ejercicios son como los que voy a imitar ahorita. Según el nivel fisiopatológico que el paciente, algunos pueden pedirle al paciente lo siguiente. A ver, don Juan, repita después de escuchar esto. Y don Juan con problema dice. Repite el paciente. Es una imitación. En esa estructura lo que andamos buscando es una aducción cordal. Hacer vibrar las cuerdas vocales, asistido con un estímulo eléctrico que puede ser unilateral o bilateral según sea la lesión, por ejemplo, a nivel cordal, sea una parálisis cordal izquierda, una parálisis cordal derecha, etc. Después pedimos un acto ciertamente fricativo o tusijo y le pedimos al paciente que tosa. Ahí lo que estamos buscando es una aducción con un ligero ascenso cordal. Y el paciente hará. Después de eso, la otra estructura de los ejercicios ponderan o motivan al paciente a generar una aspiración controlada, buscando una aducción, pero con descenso. Y el paciente hará lo mismo. Entonces hay como tres fracciones particulares en la mayoría de los ejercicios de esas estructuras de 40 ejercicios sugeridos por el doctor Toeck, el doctor Pan y el doctor Radio. Y se caracterizan por eso. Después, en algunas lesiones, por ejemplo, laringias, se pondera el uso, por ejemplo, de glisandos ascendentes. La, 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 la. Y el paciente tratará de hacer eso. La, 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 la. O un glissando descendente. La, 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 la. Y el paciente tratará de imitar eso. La, 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 la. Y después... y el paciente tratará de imitar eso y después y así subsecuentemente, acompañado con la estimulación electrofondatoria del caso o electrodeglutoria también para otros aspectos que después voy a ejemplificar. Entonces, por aquí es donde va el concepto. Hacemos un electrodiagnóstico, establecemos un electrodiagnóstico y determinamos el cociente de acomodación. Segundo paso, determinamos los parámetros electroterapéuticos diferenciados y correctos para cada nivel de lesión diferente que el paciente pueda tener. Es más, el paciente, si va mejorando, la formulación de electroterapia va cambiando, se va ajustando. Si el paciente al principio tenía una lesión muy severa y ahora es moderada, los parámetros severos ahora se modifican a parámetros moderados. Y si ya el paciente ha evolucionado a una lesión leve, entonces modificamos el espectro eléctrico para esa lesión leve. Bien, y el tercer aspecto, tratamos en la medida de las posibilidades de promover la participación activa y simultánea del paciente en su fonoarticulación o en su electrodeglución per se, como lo podamos establecer. Aquí estamos compartiendo conocimiento con diferentes especialidades y diferentes profesionales en el uso adecuado del Boca-Steam. En todo momento, esto es importante, importantísimo decirlo, en todo momento se sugiere la presencia y el acompañamiento del fonoaudiólogo. Eso significa de que el fonoaudiólogo tratará siempre de acompañar el proceso electroterapéutico haciendo las correcciones que considere importante en la fonoarticulación que el paciente está emitiendo, corrigiendo, evaluando, dando mayores pausas, exigiendo mayor esfuerzo, buscando incluso ciertas imposiciones vocales en algunos casos dados
o teniendo un tratamiento muy personalizado, cara a cara, muy cercano, para que la comunicación y el proceso terapéutico tengan mayor riqueza en este caso. No se trata de que usted pone los electrodos por 20 minutos y a los 20 minutos llega a hacer otro procedimiento. No, se trata de que hay un acompañamiento directo del fonoaudiólogo en el justo momento del tratamiento electroterapéutico. Y tal vez para este momento se preguntarán, ¿y cuánto dura un tratamiento con Boca Steam? ¿Cuánto dura una sesión de tratamiento electroterapéutico? Bueno, en la mayoría de los casos puede tener una duración mínima de unos 8 minutos a una duración máxima aproximada de unos 24 minutos. Como promedio, una sesión de electroterapia, electrofonatoria, electrodulutoria, duran unos 16 minutos. 16, máximo en algunos casos muy severos, 24 minutos. Eso significa que, por ejemplo, una sesión terapéutica de voz o de deglución, si la sesión durará unos 45 minutos, una hora, de ese tiempo, solo una fracción de ese tiempo, solo un tercio casi de ese tiempo es el necesario para hacer la estimulación electrofonatoria o electrodeglutoria con asistencia eléctrica con el Boca Steam. Bien. No quisiera adentrarme, pero tampoco quisiera omitir el aspecto de anatomía y biomecánica. Esto es también muy importante. Hay estructuras muy claves y muy determinantes que son susceptibles de ser excitadas y contraídas asistidamente con un estímulo eléctrico de unidades neuromusculares que se relacionan con el acto de deglutir o también el acto de fonoarticular. Por ejemplo, quisiera llamar la atención a los músculos de piso de lengua, al músculo genioglosum, al músculo genioideo, al músculo iogloso, al músculo tiroideo y algunas otras musculaturas interesantes como músculos transversos que son de tamices más profundos. Hay estímulos eléctricos que colocados coplanarmente no alcanzan tejido en profundidad. Todos se quedan solo sobre estructuras a nivel muy superficial. Y hay estructuras neuromusculares importantes que tienen un plano muchísimo más profundo. ¿Cómo alcanzarlas? Eso tiene un reto. Uno de los aspectos principales es medir impedancia óhmica para saber si está alta o baja esa impedancia y modificarla a través de dos posibles estímulos que el Boca Steam trae. Uno que es una forma de onda eléctrica que le llamamos IG30 y la otra que se llama IG50. Con estas formas de onda podemos disminuir la resistencia óhmica del tejido cutáneo a nivel frontal, por ejemplo, a nivel laringio o nivel cutáneo, y poder estructurar posterior a esa disminución de la resistencia óhmica de la piel un estímulo que alcance planos profundos a nivel laringio y logre estimular musculatura profunda a nivel laringio. Llama mucho la atención de que muchas de las colocaciones de los electrodos que hacemos son supraioideos, cuando sobre todo queremos trabajar disfagia, y infraioideos o supraioideos e infraioideos cuando queremos hacer ascensos laringios y descensos laringios, y también la posibilidad de hacer estimulaciones frontales a cuerdas vocales, sobre todo cuando queremos estimular actividades del nervio recurrente o particularmente actividades del laringio superior. Entonces, estos músculos tienen una función biomecánica muy importante y también no quisiera dejar por lado los aspectos del tamiz o el tapiz, o el estrato sensorial, los dermatomas específicos a nivel lingual, tanto del tercio anterior, del tercio medio, el tercio posterior,
que pueden entrar en una afectación específica por compromiso de alguno de los nervios, sea el glossofaringeo, sea el vago, sea el trigémino o eventualmente sea el séptimo par craneal o el nervio facial, que puedan afectar la degustación o la identificación de los sabores de los alimentos, por ejemplo, que ponemos en boca y que también puedan generar una discapacidad en percepción de lo que pretendemos que el paciente trague. Si lo que hemos puesto en boca es identificado sensorialmente y apetece ser tragado, el paciente puede autorizar el mecanismo biomecánico de intento de deglutirlo. Pero si lo que ponemos en boca pudiera ser no indiferente por una ageusia o una parageusia, más bien identificado como algo ciertamente exagerado o desagradable, posiblemente podríamos tener algún tipo de complicaciones para que el paciente autorice el deglutir ese alimento. Con respecto a las degluciones, es importante también ponderar que en el uso del Bocastin se sugiere hacer entrenamientos funcionales con alimento que se dispone poner en la boca. Empezando por la presentación del alimento, el acercamiento voluntario del paciente a capturar ese alimento, el ponerlo en boca, en hacer el sello labial, si el alimento necesita ser masticado o ser eventualmente movilizado por lengua, salivado y conjuntado para hacer un bolo en cierta condición y en momento dado específico, autorizar retrolingualmente el hecho de querer pasarlo a vía esofágica, entonces será importante entender que es un aspecto necesario a considerarlo en ese sentido. Bien, luego verán algunas estimulaciones linguales que hago yo con electroterapia, o sea, con electroterapia para estimular incluso aspectos del despertar gustativo por estimulación eléctrica de diferentes tapices sensoriales a nivel de lengua. Bien, ok, aquí tenemos otra vez otra imagen. Llama mucho la atención la posibilidad de poner estímulos eléctricos o electrodos colocados sobre la actividad del digástrico anterior para hacer un arrastre del hioides y hacer un arrastre del ligamento ioepiglótico y que él produzca eventualmente el descenso de la epiglotis, que cerremos vía aérea y que el alimento pase asistidamente en cierta forma o electroasistidamente hacia vía esofágica. También llama mucho la atención la posibilidad de hacer una estimulación del músculo aritenoideo transverso que está en la parte posterior a lo que son las cuerdas vocales, que en algún momento de contracción podrán facilitar aspectos sinérgicos de aducción y movilidad cordal, al igual que también de aumento del lumen de la parte superior esofágica y la relajación del cardias a nivel el esófago del caso. Bien, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos acalacias en casos dados. Bien, vamos a avanzar un poquito. La musculatura transversa, el músculo aritenoideo transverso, el músculo cricoaritenoideo posterior, son muy difíciles de estimular con aplicaciones coplanares frontales y con estímulos eléctricos que, por ejemplo, pudieran ser muy superficiales, como por ejemplo un TENS o una estimulación eléctrica transcutánea. Necesitamos estructuras eléctricas que logren ser de penetración más profunda, con anchos de pulso y con frecuencias específicas que logren hacer una contractibilidad de estos músculos en planos profundos. Si no consideramos eso, los tratamientos se quedan muy a nivel de planos superficiales sin involucrar actividades de musculatura posterior que puede ser hoy en día estimulada efectivamente con el Bocastin Master. Bien,
Aquí tenemos, bueno, las cuerdas vocales. Por ahí, si alcanza el tiempo, mostraré el efecto de la estimulación eléctrica en la aducción cordal de una parálisis de cuerda vocal, creo que es izquierda. Bien, avancemos un poquito. No vamos a repasar mucho sobre la biomecánica del aparato fonoarticulador, pero sí es importante entender que aquí hay comportamientos ligamentarios, articulares, de musculatura tónica, de musculatura fásica, de musculatura mixta, inervados por unidades nerviosas, lógicamente, que producen movimiento. Y ese movimiento produce acción. Y esa acción puede ser identificada como una acción fonatoria o como una acción eventualmente deglutoria. Bien, el equipamiento, hablemos un poquito del equipamiento. Ya sabemos que nos hemos convocado para hablar de un aparato moderno, seguro, con frenos de seguridad. Este aparato tiene frenos de seguridad. Si usted sube muy rápido la intensidad y mucho, el aparato se lo va a frenar. También el aparato va a calcular si usted usa un electrodo pequeñito o un electrodo mediano o un electrodo de mayor tamaño, el aparato hace cálculos para establecer límites de intensidad máxima que cada uno de los tamaños de electrodos puede permitir. Eso hace el tratamiento muchísimo más seguro con esta unidad. Se pondera no solamente la colocación de electrodos a nivel frontal, transversal, longitudinal ascendente, transversal coplanar, etcétera, y la utilización de un botón disparador intencional que puede estar acompañado con el acto fonatorio. El aparato en sí trae estas formas de onda específicas. Voy a detallar algunas de ellas. La G hace referencia a corriente galvánica. ¿Qué hacemos con corriente galvánica en este aparato? Bueno, podemos hacer una técnica que se llama iontoforesis. Eso significaría que bajo prescripción médica, si el especialista sugiere un medicamento que pueda ser introducido por un gradiente de concentración eléctrica a través de la técnica de iontoforesis, entonces preparamos esa disolución, ese porcentaje, hacemos cálculos matemáticos particulares del equivalente electroquímico, la valencia, eventualmente la constante de Faraday y algunos otros elementos como por ejemplo la polaridad predominante en ese químico, y colocamos ese químico, ese fármaco, en el electrodo de la misma polaridad. O sea, si el fármaco es negativo, lo colocamos en el cátodo. Si el fármaco es positivo, lo colocamos en el ánodo. Cuando colocamos el medicamento de la misma polaridad del electrodo, el medicamento tiende a viajar en búsqueda de ser llamado por el electrodo contrario, penetrando en planos medios y profundos que pudieran ser interesantemente convenientes para pacientes. Antiinflamatorios, no esteroideos, antiinflamatorios, esteroideos, son algunos de los más particularmente utilizados. UR, que ustedes ven ahí, es una nomenclatura para corriente ultra rates o ultraexcitante de Travers. Eso lo usamos para trabajar neuralgias, dolor neuropático, sobre todo, por ejemplo, el dolor neuropático del trigémino. El TENS también viene incluido en el equipo, no es la única corriente, tiene utilidades también para control del dolor. No es tan efectivo para estimulación, o sea, realmente no es efectivo para estimulación de musculatura paralizada o parética. El TENS, por sus anchos de pulso, no logra despolarizar una placa motora que está en degeneración waleriana o está denervada. Pero sí estimulará, aunque no es la intención del TENS, estimulará, por ejemplo, la musculatura sana. Pero estamos frente a una condición patológica. Lo que interesa es estimular las estructuras que están en afección fisiopatológica y no estimular las estructuras que están ciertamente en condición sana. Sin embargo, no es despreciable, porque cuando la condición patológica no es reversible en el tiempo, entonces nos queda la posibilidad de estimular y incrementar la participación de musculatura sana para que llegue a compensar
la afectada que nunca recuperó. Sin embargo, hay otras estrategias más bien para activar y fortalecer y tonificar musculatura sana para buscar compensaciones neuromotrices si unidades musculares ya son irreversibles en función. Y G30 y G50 nos permiten bajar impedancia óhmica de la piel, o sea, hacer que la piel nos dé el permiso de entrar con una forma de onda eléctrica en planos muchísimo más profundos. Si no bajamos la impedancia óhmica de la piel, el estímulo eléctrico puede irritar la piel y entonces trabajaríamos con intensidades muy bajas y tal vez muy placebas que no van a tener una incidencia directa específica en la condición de la patología del paciente. Trae una forma de onda muy interesante que se llama FM o de frecuencia modulada. La estructura de este estímulo nos permite hacer lo que llamamos una tonólisis de una miogelosis. Eso significa que podemos bajar el tono de una musculatura en estado espasmódico, en estado de alta hiperactividad eléctrica o en una condición de contractura o incluso en condición de espasticidad. Esto le llamamos nosotros nuestro neuroelectrobotox, o sea, el estímulo eléctrico que puede eventualmente relajar y modular el tono de estructuras en hiperactividad neuromuscular. Es más, antes de precipitarnos con, o antes de que se precipite algún especialista con la introducción de toxina botulínica, podemos pedir un espacio, una ventana previa para intentar relajar o modular el tono con esta forma de onda llamada FM. Los resultados que hemos tenido son ciertamente muy favorables y a veces no ha sido necesario hacer la administración de la toxina botulínica. Además, debemos recordar que con toxina botulínica logramos parálisis de unidades neuromusculares, de placa muscular. Y nosotros no queremos paralizar un músculo, queremos modularle el tono para que el músculo sea con el tono modulado, funcional, no ciertamente con un tono hiperactivo, paralizarlo como una situación única de intervención. Entonces podemos pedir, si ya en cierto tiempo FM no nos da resultado, entonces muy bien, inclinémonos por probar la toxina botulínica al caso. FAS es una posibilidad de hacer estimulaciones eléctricas de unidades fonoarticulatorias o deglutorias que tienen una etiología supratentorial, o sea, que tienen una etiología de neurona motora superior. Si la condición es de neurona motora superior, lo idóneo sería estimulaciones farádicas. Pero si la lesión es de neurona motora inferior, entonces nos vamos al icono que sigue, ATR, donde aquí estipulamos o estructuramos el ancho de pulso, la forma de onda, el ancho de pausa, la intensidad específica, los gradientes de insinuación y atenuación de corrientes triangulares o exponenciales para atender musculatura lesionada por etiología de lesión de neurona motora inferior. El TR sincrónico y el TR alterno ya es una opción perfeccionada en este nuevo modelo de Bocastin Master, cosa que en el modelo anterior no teníamos. Aquí tenemos la posibilidad de hacer estimulaciones sincrónicas y estimulaciones alternas. Estimulaciones que, por ejemplo, produzcan ascenso laríngeo y después descenso laríngeo en una condición sincronizada o una condición ciertamente alternada. Y eso hace la estimulación eléctrica muchísimo más funcional. El AMF es una corriente interferencial, nos permite, si bajamos la frecuencia, alcanzar musculatura profunda, en planos profundos y despolarizarla. O en algún momento dado, si subimos la frecuencia, poder entrar en un plano de electroanalgesia o electrosedación cuando hay condiciones ciertamente dolorosas. Y si usamos intensidades muy bajas según los criterios del doctor Dertinger, podemos encontrar posibilidades de regeneración tisular. Ahí hay una fórmula que se enseña en los cursos de certificación en el uso del Bocastin para lograr eso. Si quieres ya el paciente, por ejemplo,
venía de una lesión severa, una lesión moderada, ahora está en una lesión leve y queremos tonificar, fortalecer, mejorar la contractibilidad, usamos MT. MT es una forma de estímulo que es producto de una corriente sinusoidal también, pero que está destinada a la despolarización y el fortalecimiento muscular. La COTS es otra forma de tonificar músculos que vienen de una experiencia parética y darles resistencia, tolerancia a la fatiga y según sea la condición que han tenido, hacer también las formas de estructura de ese COTS. Ya saben que triangular para sarcopenias, ovalado para atrofias por desuso y rectangulares ya cuando hay musculatura sana. Si hay una musculatura sana, la tonificamos, la hipertrofiamos, le damos tono, tamaño y fuerza. Bien, esas son las formas de onda que trae este aparato. Como les digo, ya es un modelo más perfeccionado. En el menú, ustedes pueden ver en uno de los lados cómo el aparato, después de haber hecho un electrodiagnóstico, nos puede permitir hacer la elección de daño grave, daño medio bajo, daño leve, según sea el cociente de acomodación. Y en la lista a la derecha ustedes pueden ver, por ejemplo, diferentes posibilidades de atención. Disfagia, nervio accesorio, facial, glossofaringeo, hipogloso, laringio superior, recurrente y trigémino. Esas son, digamos, las principales formulaciones que podemos tener diferenciadas para poder escoger el tratamiento y los parámetros diferentes y adecuados para cada uno de los problemas. Aquí podemos ver que el aparato es sensible al tacto, es una pantalla touch y nos permite escoger por digitación fácilmente los parámetros del caso. En algunos casos, el electrodiagnóstico está acompañado de una laringoscopía, donde podemos verificar la contractibilidad de las unidades neuromusculares frente al estímulo eléctrico. En algunos casos se prefiere más una nasovideolaringoscopía, pero ya en procedimientos de fonoaudiológicos podemos evitar digamos, procedimientos invasivos y hacerlo por rastreo de umbrales, tanto umbrales sensitivos como umbrales motores o umbrales también que le llamamos de quiebre tonal. Hay diferentes intensidades en esos umbrales, hay intensidades que se llaman mitis, submitis y fortis, o liminal, subliminal y supraliminal, o sensorial, subsensorial o suprasensorial. Bien, ¿para qué estimular con Bocastin? Bueno, tenemos una pérdida de movimiento que puede tener origen central, neuronal, muscular o articular. Si hay una estructura que deja de mover y hay un compromiso muscular ciertamente concomitante con ese movimiento que se ha dejado de hacer, esa articulación puede anquilosarse. Entonces, una de las posibilidades que tenemos terapéuticamente es mantener la movilidad articular de estructuras que están relacionadas con comportamientos musculares que pudieran estar paréticos o paralizados. Si no lo movemos, esa articulación se anquilosa, los ligamentos se retraen y después puede ser que el músculo reinerve, pero encontró una anquilosis articular, por ejemplo, de la articulación aritenoidea, que muchas veces se ve comprometida en algunas condiciones cordales. Ya que hay evidencia clínica que sustenta la aplicación de estimulación eléctrica electrofonatoria y deglutoria, nos motiva lo siguiente. Número uno, que el paciente, en la medida de las posibilidades, pueda deglutir nuevamente por vía oral. Puede ser que el paciente venga de una traqueostomía o puede ser que el paciente venga de una cirugía, por ejemplo, a nivel de cuello y garganta, por alguna tumoración, alguna extracción tumoral, o puede ser que el paciente haya sido entubado y que pueda haber habido algún daño estructural por la intubación, o puede ser que el paciente esté con una eh, alimentación por sonda nasogástrica o por un PEC, por una
alimentación directamente por sonda a nivel gástrico específico. En segunda instancia, que el paciente en la medida de sus posibilidades pueda recuperar su voz y eventualmente poder volver a hablar. Y tercero, que si se utilizan estrategias electroterapéuticas como medio de tratamiento, estas se supediten dentro de los fundamentos y conceptos electrofisiopatológicamente bien comprendidos, adecuadamente bien aplicados y sobre todo con responsabilidad electroterapéutica bien determinada. Hay indicaciones para hacer electroterapia específicamente, por ejemplo, cuando hay atrofia muscular. Ahí podríamos usar estímulos exponenciales. Cuando hay una fibrosis capsular articular, podemos hacer tratamientos de elongación. Podemos pedirle ciertos movimientos al paciente cuando hay un estímulo específico. El paciente puede tener estructuras acortadas, atrofiadas, retraídas, fibrosadas y podemos hacer ejercicios también de elongación, de rotación, etcétera, lo que el terapeuta o el fonoaudiólogo considere y determine. Cuando existe pérdida del patrón de inervación, podemos también usar estímulos exponenciales cuando hay mecánica neumofónica alterada, o sea, la mecánica respiratoria también pudiera estar ciertamente comprometida en este caso. O en aquellos, por ejemplo, con apnea de sueño o aquellos también pacientes con daño estructural por reflujo gástrico que el paciente pudiera tener. Ahora, preguntémonos, ¿para qué estimular? Las deficiencias definen los objetivos terapéuticos. Eso es muy interesante, o sea, está relacionado con la fisiopatología. Entonces, ¿para qué estimular? Para lograr una regeneración del sistema motor y sensitivo. En la integración sensorial, en la teoría de la integración sensorial se dice que se mueve lo que se siente y se siente lo que se mueve. Hay pacientes que tienen problemas motrices que tienen una etiología, un compromiso mayor sensitivo que motor. Entonces no perciben lo que pretenden mover. Bettina Páez decía, muevo lo que siento y siento lo que muevo. O sea, hay algunos aspectos que propioceptivamente se ven afectados a nivel de cuello y garganta. También pretendemos estimular para lograr el mantenimiento del engrama de la regulación vocal. Hay engramas que se diluyen y pueden desaparecer y salen de la memoria motriz. Se olvidan. Y hay unos que por refuerzo patológicos se refuerzan en forma equivocada. Un paciente con 4 años de paresia cordal me llega a consulta y me dice, ¿cómo quiere que yo hable de otra manera si tengo 4 años de estar hablando así? Por supuesto, su feedback auditivo al escuchar cómo hablaba se fue reforzando y al final de cuentas de generar un desaprendizaje de eso fue difícil, pero bueno, les puedo decir que en ese caso exitosamente logramos revertir. También, ¿para qué estimular? Para lograr el mantenimiento de la actividad muscular frente a la atrofia causada por la falta de uso de sus músculos. Para lograr el mantenimiento y la regeneración de la conductividad nerviosa, para evitar, por ejemplo, una desmielinización de algunas estructuras nerviosas, una disminución de la conductividad eléctrica, es más, hasta hasta un retiro sensitivo y de inervación motriz que los nervios pueden hacer por degeneración waleriana. También para evitar la fibrosis capsular y las anquilosis a nivel de articulaciones específicas. Les hablaba de la articulación aritenoides que puede verse comprometida. También vamos a estimular para buscar sinérgicamente una restauración, mantenimiento o adaptación continua de la regulación dentro de un proceso de regeneración. O sea, darle custodia al paciente de cómo él está evolucionando en su problema y cómo estamos haciendo la terapia y cómo estamos haciendo la rehabilitación. En la medida de las posibilidades, queremos estimular para que se restablezca el estado funcional del caso y en otra medida también para el mejoramiento, mantenimiento de la sensibilidad auditiva y de la actividad cinético-motora que implica el acto de eventualmente
fonoarticular o eventualmente deglutivo. En general, ¿para qué estimular? Para evitar el olvido motor funcional y para evitar el olvido motor perceptual. Bien, aquí está unas pantallas del Boca Steam en donde están las pantallas que se refieren al electrodiagnóstico. El tutorial es muy fácil de entender y es ciertamente muy amigable con el usuario. Indica muchas veces cómo hacer el procedimiento, dónde colocar los electrodos, cómo subir la intensidad, cómo interpretar los valores obtenidos del cociente de acomodación, de esa base, de ese umbral galvanotetánico, cómo transferir esos resultados hacia una intervención terapéutica según la lesión del paciente y según el diagnóstico que el paciente tiene. El aparato también viene acompañado por unos pedales que nos permiten subir la intensidad, disminuir la intensidad y fijar la reacción frente a una contracción visible, palpable, quiebre tonal del caso, o alcance de umbral sensitivo o alcance de umbral motor. Eso nos permite tener las manos libres y enfocarnos básicamente en lo que estamos haciendo con el paciente. Entonces aquí están mis manos libres y aquí está mi pie subiendo la intensidad o bajando la intensidad y mi mirada, al igual que mis comandos no verbales, están relacionados con la actividad que quiero que el paciente interprete y esa comunicación frente a la captura de ciertos umbrales sensitivos. Generalmente a veces le pedimos al paciente que nos levante la mano abierta cuando siente un pequeño cosquilleo a nivel eléctrico y que nos cierre el puño cuando siente una contracción como de algo que se contrajo internamente, pero en forma involuntaria. Aquí podemos ver encima tal vez de la imagen de mi cabeza dónde está la aerobase, dónde está el umbral galvanotetánico. Entre más distancia hay entre estos dos valores en intensidad, menor es la lesión. Entre menos distancia hay, mayor es la lesión. Entonces, a mayor lesión, mayores parámetros. A menor lesión, menores parámetros. Si el paciente va evolucionando, yo voy cambiando sus parámetros. Aquí tenemos una cartilla en cuadrículas exponenciales donde a veces manualmente ubicamos los valores del electrodiagnóstico y sacamos conclusiones para hacer una electroterapia adecuada. El espectro de la aplicación, por ejemplo, de un TENS, como les dije, es insuficiente para estimular músculos paréticos o músculos paralizados por compromiso de conductividad nerviosa o por alguna miopatía específica. El TENS tiene otras utilidades en otros casos. El EMS también será interesante en refuerzo de musculatura sana, pero no así en parálisis. El faradizador o corrientes farádicas sí puede favorecernos en alguna musculatura débil, sobre todo en patologías centrales, supratentoriales, neurona motora superior, pero tal vez no tanto en neurona motora inferior. Y ya estímulos exponenciales, neofarádicos, triangulares, sí son los útiles para atender las parálisis que podamos tener a nivel cordal o que comprometen el acto deglutorio. Aquí, por ejemplo, vamos a hacernos para acá un poquito, podemos ver el acompañamiento personalizado que hacemos con el paciente frente a una estimulación electrofonatoria o electrodeglutoria. Por ejemplo, en la imagen a la derecha hay una cuchara con un alimento en una condición, por ejemplo, de néctar con espesantes específicos que hemos establecido para que el bolo sea ciertamente bien manejado y bien deglutido. Ojalá ese alimento tenga las características nutricionales adecuadas para nutrir al paciente también. No se trata de que a todos los pacientes vamos a majar una galleta con leche y vamos a hacer un atolillo de galleta con leche y vamos a darle eso como entrenamiento. Debemos llamar a un nutriólogo, un nutricionista que nos diga cuál será la mejor composición, tanto en valor nutricional como en sabor, como en color, como en olor,
que pueda ser ciertamente conveniente para prepararlo con algún espesante y empezar procesos de deglutorio antes de precipitarse con tragar líquidos. Eso es obvio, pero bueno, es importante. El aparato también tiene indicaciones para sugerir los parámetros eléctricos según el electrodiagnóstico que habíamos encontrado, y eso es fundamental, fundamental. También hace una correlación de la sugerencia de los ejercicios que el doctor Pan y el doctor Toeck establecieron para acompañarlo sinérgicamente con la electroestimulación. Y también viene dentro del equipo una propuesta intuitiva de manejo muy fácil de encontrar de la propuesta del posicionamiento de los electrodos del caso, según sea la condición patológica que queremos atender. Por ejemplo, aquí tenemos una disfagia con estímulos alternantes. Vean, por ejemplo, cómo tenemos un canal verde colocado suprayoideamente y uno naranja colocado infrayoideamente. Y aquí, eso es en disfagia, y aquí la colocación transversal coplanar, en este caso laringe superior. Aquí buscaríamos musculatura profunda con estímulos específicos o musculatura menos profunda con otra estimulación específica. Podemos usar algunos electrodos adhesivos, pero ojo con los electrodos adhesivos. Los electrodos adhesivos no deberían usarse con estimulaciones con carga galvánica. Hay algunas colocaciones que son anteroposteriores, que también son muy importantes. Hay algunas que son estiloioideas, homoioideas, que también son importantes cuando queremos hacer descenso del ioides. Hay, por ejemplo, esta es una colocación para musculatura homoioidea del caso, que involucran ciertos músculos específicos. Se puede pedir ya estos anexos, ¿no? Accesorios, algunos accesorios interesantes como algunos electrodos en forma de arco o algunos electrodos de tipo punteros intercambiables con los cuales hacemos tratamientos específicos, por ejemplo, en ganglio de Gasser a nivel trigeminal, en la rama mandibular, la rama intermedia o la rama temporal o frontal del nervio facial, si fuera el caso, o musculatura selectiva a nivel del mieloideo o del digástrico anterior, con técnicas de aplicación de resistencia manual por facilitación neuromuscular propioceptiva, o incluso también hasta incorporar electrodos más especializados, como esto que se llama la máscara de Bergoni, que se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento de la neuralgia trigeminal, y que el Boca-Steam también está diseñado para atender este tipo de patologías. Bien, ok. Aquí vemos diferentes colocaciones de los electrodos y les decía que al menos en este tipo de aparato tenemos la posibilidad de trabajar en un ambiente seguro. El aparato identifica cuando hacemos los cambios de los electrodos, el tamaño de los electrodos. Por ejemplo, aquí tenemos una técnica monopolar, donde un electrodo es más pequeño y el otro electrodo es más grande. Generalmente el cátodo es el pequeño como electrodo activo y el ánodo es el grande como electrodo pasivo. Y según sea la densidad de carga de fase o intensidad que nosotros apliquemos, el aparato considerará si estamos en un rango seguro para el paciente o si es demasiada la corriente. Si es demasiada la corriente, el aparato desconecta, nos tira atrás y nos baja automáticamente la intensidad para proteger específicamente al paciente. La mayoría de las aplicaciones son paramediales, no son mediales del caso, son paramediales y pueden ser anteroposteriores. Las colocaciones anteroposteriores logran planos profundos de estimulación muchísimo más efectivos. Nosotros hacemos un esfuerzo por lograr una evaluación en los procesos y construimos una tabla para registrar algunos valores, como por ejemplo el umbral galvanotetánico, la reobase, el cociente de acomodación, la intensidad de la aplicación eléctrica, el número de impulsos que aplicamos en una sesión, el tiempo de ejercitación, el ancho del pulso triangular, el ancho del pulso rectangular. Incluso en algunos casos llevamos
control con oximetría de pulso, sobre todo cuando estamos trabajando con disfagia. Bien, como les decía, a veces hacemos electrodiagnóstico y llevamos, bueno, siempre hacemos electrodiagnóstico, pero en algunas ocasiones llevamos registros manuales de lo que vamos logrando con el paciente. Semana a semana registramos los valores y vamos viendo cómo evoluciona el paciente frente a lo que le estamos haciendo. Recordemos que todos nuestros pacientes son seres interactuantes y reaccionantes frente a lo que hacemos con ellos y frente a lo que no hacemos con ellos. Ahí tenemos una tabla de registro de parálisis cordales y laringes superiores. Aquí las figuritas de gato arriba nos dicen dónde está la lesión, si la lesión es cordal bilateral, cordal izquierda, cordal derecha, perdón, cordal derecha, sí, o laringia cordal y laringia derecha, etcétera. Hay una serie de figuras que nos dicen si es una lesión laringia superior o recurrente. Y hacemos registros vocales con algunos sistemas de registro espectral de voz. Por ejemplo, esto es un Adobe Audition y estas son las vocales. Así empezó el paciente antes de la sesión. Esta es la y después de la aplicación del Vocasting, a, i, o, u. Y sesión a sesión llevamos registros antes y después, para ir construyendo evidencia del caso. Aquí a la parte superior derecha capturamos también un nivel lesional inicial a nivel de decibeles y frecuencias y ver cómo los decibeles y las frecuencias de emisión de sonido produce el Vocasting en el cambio de un antes y un después. Aquí hay evidencia. Esto se llama clinimetría y esto implica llegar a hacer una rehabilitación con evidencia, no a una revisión de un metaanálisis de si hay evidencia documental o no, sino es cómo reaccionó mi paciente. ¿Cómo estaba mi paciente antes de que le hiciera el tratamiento con el Vocasting? ¿Y cómo reaccionó mi paciente al tratamiento con Vocasting? Si vemos estos cambios tan evidentes de sesión a sesión, continuamos. Vamos por buen camino y vamos generando evidencia para cada caso en forma independiente. Aquí tenemos un paciente específico, un paciente particular que hemos logrado sacar de una condición patológica. Las vocales capturadas en un antes y 2 semanas después y ya en el último tratamiento que se le aplicó y en función de esto tenemos criterio de alta. Los criterios de alta no los hacemos por número de sesión. Los criterios de alta los hacemos por alcance del objetivo funcional. Aquí tenemos otro registro vocal de un paciente. Así empezó, fue evolucionando con el tratamiento y aquí le dimos criterio de alta. Ya le dimos alta porque teníamos condiciones funcionales específicas. Hemos construido un protocolo de aproximadamente unos 54 pasos. Esto es un protocolo, son como el orden, la guía de cómo usar el Vocasting. Aquí ya tenemos, por ejemplo, sesiones de entrenamiento. Esto es una electrificación de un depresor lingual para estimulación del hipogloso y del glossofaringio. Aquí la afectación de lengua, tanto a nivel del tercio anterior, del tercio medio, del tercio posterior, se ejercitan con depresores linguales electrificados que nos permiten hacer un sinnúmero de maravillas interesantes de movimiento lingual. Aquí ya el paciente está entonando en circuito cerrado, está escuchando el ejercicio del doctor Toek, el doctor Pan, y está emitiendo el sonido junto con la autoadministración del estímulo. Aquí estamos capturando el umbral sensitivo. El paciente me ha levantado con su mano, me ha levantado su mano cuando sintió el estímulo. Y aquí, cuando el paciente está ya participando en el entrenamiento fonatorio. Hay técnicas interesantes como la electrocinesia, en donde yo puedo usar
un electrodo en mi mano y electrificar mis dedos y aplicar mis dedos electrificados en las zonas donde queremos estimular al paciente. Esto tiene una gran ventaja, por ejemplo, cuando hacemos tratamiento en niños, y tiene una gran ventaja también porque yo siento lo que el paciente está sintiendo. Si aplico mucha intensidad, yo la siento. Si aplico poca intensidad, yo la siento. Yo estoy sintiendo exactamente lo que el paciente siente porque lo estoy administrando con mi dedo electrificado. Uno de los aspectos interesantes en esta técnica es que me permite hacer técnicas manuales de movilización de estructuras y tejidos en esta función. Esos fueron los primeros entrenamientos con fonoaudiólogos que se dieron en el uso del Boca-Steam en América Latina. Después llevamos los conceptos a Argentina, a Chile, en Santiago de Chile, en Punta Arenas de Chile, en Puerto Montt, en Temuco, en Talca, en La Paz, Bolivia también hicimos entrenamientos, en el Distrito Federal en México, en un centro de rehabilitación neurológica importante en México. Aquí estamos primero entrenando a los especialistas, a los fonoaudiólogos, a los fisiatras, a los otorrinolaringólogos. Y aquí estamos en Lima, Perú. Hace algunos años tuvimos el gran privilegio de empezar a transferir y a compartir conocimientos en el uso del Boca-Steam en Lima, Perú. Esto es aquí en mi país con terapeutas de lenguaje, haciendo estimulaciones con electrocinesia, en estimulación, por ejemplo, de sello labial, con gasa electrificada. Aquí la fonoaudióloga corrigiendo, acompañando en el proceso de fonoarticulación. Aquí la terapeuta ocupacional y la terapeuta respiratoria trabajando en conjunto con el paciente en un acto deglutorio. La terapeuta del lenguaje era la que estaba tomando la fotografía. Aquí estudiantes de fonoaudiología en procesos de entrenamiento en electroterapia, en electrofonoarticulación y electrodeglución. Muy bien, estos son procedimientos de entrenamiento. Como les digo, es así regla magistral, fundamental, el poder experimentar la experiencia de sentir lo que el paciente previamente, sentir nosotros previamente lo que el paciente va a sentir cuando le apliquemos la estimulación eléctrica. Y aquí, por ejemplo, toda la explicación frontal al paciente, la colocación de diferentes electrodos, la captura de umbrales sensitivos, el entrenamiento deglutorio con alimento real. Y aquí, por ejemplo, hemos establecido una serie de parámetros tipo que pueden ser modificados bajo criterio electroterapéutico del profesional. Por ejemplo, cuando usamos farádicas para estimular fibra lenta tónica, por ejemplo, en disfagia, ese es el ancho de pulso, ese es el ancho de pausa. Cuando queremos estimular musculatura media mixta o fibras mixtas, o cuando queremos estimular fibras fásicas, o cuando queremos ser muy selectivo a la estimulación del nervio motor. No es lo mismo el punto útil muscular al punto útil nervioso, y son diferentes en condiciones patológicas. Aquí tenemos los mismos aspectos, pero con frecuencia media de COTS, etc. Aquí estoy usando un guante electrificado en donde estos guantes tienen unos hilos de cobre, estaño, electroconductores, y yo puedo hacer maniobras manuales, aspectos de maniobras miofaciales que puedo hacer con el paciente con mi dedo electrificado. Y aquí tenemos otra vez el depresor lingual. Aquí estamos indicándole al paciente cuándo, en qué momento debe él pulsar el estímulo y, por supuesto, repetir la acción funcional que queremos reeducar. Lo pasamos siempre a evaluación y el registro vocal. Hacemos por Adobe Audition o lo hacemos también por un programita también muy sencillo que se llama Audacity, que son gratuitos y son muy útiles para lograr evidencia en los procesos de tratamiento que hacemos con nuestros pacientes. Cuando hablamos de deglución, a veces es importante hacer un test de consistencia del alimento que queremos que el paciente
degluta, entonces hay tablitas de test de consistencia con tiempos de desplazamiento de esa consistencia y buscamos a veces hacer entrenamientos coordinados con respecto a la cantidad y al espesante que vamos a querer, según también el grado de dificultad deglutoria que el paciente tiene. Cuando usamos este tipo de fijaciones con vendas, estas vendas apenas fijan muy confortablemente los electrodos y no restringen el movimiento absoluto de la biomecánica deglutoria o fonatoria que queremos. Pero si fuera el caso y tenemos el privilegio de tener electrodos como por ejemplo estos de Arcos, utilizamos otras técnicas del caso. Aquí estoy haciendo entrenamiento en tercio anterior, tercio medio, tercio posterior de lengua. Vean cómo mi mano está electrificada nucalmente allá atrás y también aquí adelante con este depresor lingual o eventualmente con técnicas de electrocinesia y descensos laringeos, etc. La presentación del alimento es muy importante y ojalá la intención volitiva del paciente sea capturada en el interés propio de querer deglutir o comer o abrir la boca y sellar los labios frente al alimento que estamos ofreciéndole y en la medida de las posibilidades que presione el botón disparador cuando el paciente ha preparado ya dentro de la cavidad oral el bolo alimenticio y quiere permitir deglutirlo. Los niveles de broncoaspiración con este tipo de asistencia eléctrica disminuyen significativamente. También pasamos por un entrenamiento previo del acto tusígeno como primer auxilio o defensa, autodefensa del paciente por si hay alguna situación de algún objeto extraño en vía aérea y que el control neumofónico, el control de la expectoración volitiva y intensiva propia del acto de toser sea efectivo. No antes a esto empezamos con experiencias deglutorias de alimento. Y ya para terminar, he de decir que el peor encuentro que existe en electroterapia es que se encuentre un paciente electromasoquista con un terapeuta electrosádico. Esto lo traigo a colación porque el criterio de dosificación eléctrica no lo determina la máxima tolerancia que el paciente tenga a un estímulo eléctrico. Eso es aberrante. Ni tampoco la máxima intensidad que el terapeuta quisiera aplicarle al paciente. Debe haber una proporcionalidad en el acto terapéutico y en la electroterapia aplicada. No es que dígame cuánto aguanta y lo que aguanta va a ser el criterio de dosificación. Eso es un error. O cuánto yo deseo ponerle porque disfruto de estar poniéndole mucha corriente al paciente. Eso es erróneo. Hago la advertencia en ese sentido. Y también dejo el consejo y el enunciado que en electroterapia menos es igual a más. Muchas veces dosis liminales, mitis o submitis son más que suficientes para lograr buenos resultados. Muchísimas gracias a todos por haber permanecido hasta este tiempo, no sé, con este monólogo, pero agradezco mucho y no tengan duda de que quisiéramos seguir compartiendo con ustedes más aspectos conceptuales y técnicas de aplicación de la estimulación electrofonatoria y electrodeglutoria del caso. Esto es apenas un momento introductorio y digamos un primer fundamento para que los fonoaudiólogos se empoderen del conocimiento y lo consideren también como una praxis en su desempeño terapéutico. Un abrazo para todos y estoy a la disposición de cualquier duda o pregunta o comentario. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Bueno, una vez más agradecer también a la audiencia por su presencia y acompañarnos en el día de hoy. Quiero volver a agradecer la oportunidad que nos han brindado de exponer en el día de hoy. Buenas noches con todos. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Quiero agradecer
al doctor Medina por su excelente ponencia el día de hoy. Definitivamente es un nuevo procedimiento para la rehabilitación, no solamente la deglución, sino también de los problemas de voz. Yo tengo el agrado también de tener un equipo Vocasting en el instituto donde trabajo. Ah, qué bien. Y bueno, por eso es que el interés, por eso es que también sé el equipo, cómo es que se desenvuelve, cómo es que nos sirve para el tratamiento de los pacientes. Y muchas gracias, doctor Medina, en nombre de la Escuela Peruana de Fonoaudiología, por su aporte para los profesionales. Pues ha sido un honor, un gusto, y siempre parto de lo siguiente. El conocimiento es patrimonio de la humanidad, no le pertenece a alguien en privado, es un patrimonio que nos pertenece a un colectivo. Y también, con modestia digo, de muchos he aprendido y con muchos quisiera compartir. Muchas gracias por tus palabras, mi amigo. Doctor Medina, muchas gracias. Muchas gracias y nuevamente por permitirnos, o sea, la Escuela de Fonoaudiología del Perú, por permitirnos volver a entrar en sus casas, y estamos abiertos a cualquier comentario, pregunta que quieran hacer. Ahí vemos que en el chat han habido, bueno, Felipe, mucha gente felicitándote y agradeciéndote por tu presentación. Gracias a todos. Durante el registro hubo algunas preguntas que quizás sería bueno comentar. No hay, o sea, no muchas preguntas, pero sí algunas. Hay un comentario de Oscar Mérida Luna, que hizo un comentario durante la charla, que dice que quería comentar que antes de colocar el Vocasting realiza una palpación laringea y que le ha servido de mucho para facilitar las cuerdas vocales. Okay. Efectivamente, es el procedimiento previo. Hay que auscultar, hay que palpar, hay que evaluar. Hay baterías específicas propias que el fonoaudiólogo tiene para evaluar previo a un tratamiento electroterapéutico también. Y eso no lo mencioné, pero se sobreentiende de que debemos hacerlo. Durante el registro hubo una pregunta que, bueno, aunque lo mencionaste, que era que si se puede aplicar en niños, ¿no? Si tienes experiencia en niños. Sí, sí tenemos experiencia en algunos niños. Me han traído niños con cialorrea, me han traído niños con problemas propios de lo que tal vez correctamente deberíamos ir transformando de discapacidad motora de origen cerebral o de encefalopatía secular no evolutiva, en lo que tal vez muy acuñadamente se ha perpetuado como el uso de PCI, parálisis cerebral infantil, que me parece que es muy peyorativo y que es muy despectivo, porque a veces al niño lo identifican como un paralítico. Y eso me parece, me duele a mí personalmente todavía ese término. Pero algunos niños con algunas condiciones de etiología central me los han traído con problemas deglutorios y también con algunos problemas de torpeza vocal. Sin embargo, el criterio del fonoaudiólogo es el que predomina. Yo trabajo con fonoaudiólogos o fonoaudiólogas, básicamente terapeutas de lenguaje, que dan sus opiniones, y tengo una de ellas que se llama Rebeca Solórzano, que es extraordinariamente estupenda, y ella nos dice, bueno, con este caso sí, con este caso no. Usamos técnicas de estimulación digital, asusta menos al niño hacer una estimulación con nuestros dedos electrificados usando el Vocastim, y además de eso tenemos el feedback de estar sintiendo lo que el niño está sintiendo. A ver, no somos agresivos en la aplicación ni obsesivos. Recuerden que no debemos ser o caer en el encarnizamiento terapéutico, pero tampoco en el abandono terapéutico del caso, ¿verdad? Sí, ahí muchas gracias, Felipe, por tu comentario. Hay una cosa que, bueno, que me gustaría aclarar, aprovechando de que algunos de los que están presentes tienen equipos y sobre todo
de la generación anterior. En este equipo, o sea, como Felipe lo fue mencionando durante la conferencia, pero me gustaría un poco resumir todas las características de este nuevo modelo. Bueno, con Felipe lo mencionó, tiene imágenes 3D, o sea, no es que sean tridimensionales las imágenes, sino que tengo y las tres vistas, frontal, lateral y en la parte de atrás de la cabeza, del posterior, para ver la colocación de los electrodos. Tengo diferentes menús. Un menú individual donde puedo configurar mis propias terapias, un menú de historial que viene siendo como una historia clínica, o sea, tengo todos los tratamientos que he realizado en mi equipo. Puedo hacer un archivo de pacientes, o sea, almacenar en el equipo todas las terapias que he hecho a mi paciente, incluyendo los diagnósticos que he realizado, y eso me permite tener una comparativa de un antes, un después y un durante lo que he hecho, que es desde el punto de vista de investigación y también para seguimiento de los pacientes es relevante tenerlo. Bueno, también el tema de la pantalla táctil, lo que es la funcionalidad es muy práctico. El touchscreen es algo que ya todo el mundo utiliza prácticamente. En el modelo anterior existía un reproductor de MP3 o un CD donde estaban los ejercicios recomendados por el profesor Pan y Toc. Y bueno, en este caso, este equipo ya los tiene integrados en el propio equipo. Eso le da una utilidad al equipo también, una fortaleza importante, porque en la lista de indicaciones se propone no solo, se hace una propuesta desde el punto de vista de parámetros de estimulación eléctrica, sino también de cuáles serían los ejercicios recomendados acorde al daño identificado durante el diagnóstico. Y los puedo seleccionar directamente en el equipo y el equipo los reproduce automáticamente porque tiene integrado un reproductor. Felipe también lo mencionó, aparecen dos nuevas modalidades de lo que es la forma de onda TR, que le dan digamos, una adaptación más adecuada a lo que es la electroterapia para algunas patologías que normalmente el proceso de eglusión, por ejemplo, o de una articulación de un sonido, requiere de la estimulación de diferentes cadenas neuromusculares simultáneamente o desfasadamente, y el equipo me permite configurar ambas, o sea, hacerlo sincronizado para determinadas patologías y hacerlo con un desfasaje, el cual yo puedo controlar en tiempo. Puedo decir, por ejemplo, no sé, que el canal 1 y el canal 2 tengan un desfasaje de 5 milisegundos, de 10 milisegundos, de 20 milisegundos, permitiendo, o sea, poder regular un poco funcionalmente la activación de diferentes cadenas musculares en determinado ejercicio intencionado. Bueno, el electrodiagnóstico, que quiero aclarar, o sea, no confundir, no es una electromiografía, no es algo de potencial evocado, es una exploración mediante electroterapia, o sea, donde hay un cociente de acomodación y debido a la experiencia, a la casuística, está relacionado ese cociente de acomodación con determinados parámetros y propuestas de tratamiento según el de lesión. El equipo te permite configurar en el protocolo de tratamiento como un precalentamiento de lo que es la neuromusculatura o la cadena neuromuscular a tratar. O sea, yo puedo decir que antes de hacer ya el tratamiento específico dedicado, puedo hacer como un calentamiento con IG50, como mencionó Felipe, para reducir la impedancia de la zona y poder penetrar las estructuras más profundas. Tengo la incorporación, o sea, se mantiene el tema del interruptor manual, que me permite hacer ejercicios intencionados. Tiene pues también el pedal para, en caso de que en el protocolo de intervención se esté usando
algún electrodo puntual o se esté usando algún, ¿cómo se llama? Faringoscopio para ver las cuerdas vocales. Bueno, el terapeuta no tiene que estarse ocupando de tocar con las manos el equipo, puede accionar con los pies y en lo que ocupa el faringoscopio. El equipo está, a pesar de que es un equipo de electroterapia, y esto es algo que hay que destacar, es un equipo especialmente diseñado para trabajar solamente la musculatura asociada a los trastornos de la voz y de la deglución, o sea, asociados a toda la zona de lo que es de, el cuello, porque tiene limitaciones de corriente para que es específico para esa musculatura que normalmente son músculos muy pequeños, cortos, de activación muy rápida. O sea, que el equipo está especialmente diseñado y tiene la seguridad de limitación de corriente basada en la zona donde supuestamente se debe estimular. O sea, el equipo no debe ser usado para otra zona porque los límites de corriente no van a ser suficientes para lograr activación. Y bueno, eso a grosso modo las características fundamentales que tiene el equipo. Quería un poco recalcar para los que tienen, muchos que tenían el equipo, pues, que pudieran saber cuáles son las diferencias. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Si no hay, no sé, déjame chequear un momento el chat porque no lo miré. En el chat, bueno, muchas gracias, pienso lo mismo. Bueno, si no hay más preguntas, Felipe, por favor, puedes despedirte de tu audiencia. Yo agradecer nuevamente a la Escuela de Fonoaudiología, en especial al señor José Cordero, por permitirnos entrar en su mundo, en su casa, y compartir estas informaciones. Y ojalá podamos repetir en otra oportunidad un poco más enfocado en una temática o en algo más específico. Estamos con las puertas abiertas para cualquier tipo de colaboración. Muchas gracias. Bien, Sacher, muchísimas gracias a ti. Sacher está en Alemania. ¿Qué hora es en Alemania, Sacher? 3:30. 3:30 de la madrugada. Muchas gracias por tu esfuerzo, por la logística y sobre todo a todos ustedes, a todos los participantes. Muchísimas gracias por el respeto a esta presentación. Tengan seguro de que hemos tratado de compartir con ustedes noblemente en procura de buscar sinergia y mejores tratamientos y tratamientos de complemento para nuestros pacientes. Sí, subrayo de que debemos formarnos adecuadamente para hacer un tratamiento electroterapéutico responsable, pero es competencia básicamente de los profesionales que si quieran formarse. Un abrazo grandísimo con todo nuestro cariño desde Fisiomed, desde Alemania, desde mi persona, para todos ustedes, y espero que las relaciones online se conviertan en presenciales en algún momento dado. Estoy para servirles y estoy a las órdenes. Sí, definitivamente, doctor Medina, muchas gracias a Sacher por su tiempo, por su disponibilidad. Definitivamente Perú los espera. Esperamos poder coordinar actividades próximas y esperarlos acá en Lima, Perú. Bien. Bueno, gracias. Muchas gracias y buen fin de semana. Saludos, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Gracias. Salía de turno, discúlpenme. No, tranquilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Igual, Sacher, supongamos algunos colegas que quieran saber sobre el poder adquirir el equipo, podrían mandar información a los correos.
Sí, a ver, vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a emitir como un certificado de participación que va a estar firmado por Felipe como expositor y por mí como gerente de Iberoamérica. Y vamos a, bueno, también a mandar después un correo también con los contactos. Nosotros trabajamos con la empresa FIMET Perú, que está en este momento en Sí. proceso de recertificación de Bocasting, porque Bocasting el modelo anterior estuvo certificado antes, pero eso ya su registro venció y ahora es un nuevo producto y ellos están en el proceso de certificación, porque bueno, por el tema de importación y todo eso es, Sí. es necesario. Ya, Yo voy a, excelente, entonces. yo voy a hablar con ellos porque quizás sea oportuno en lo que está el proceso de validación, eh, mandar un equipo allí a la escuela de fonoaudiología, que ustedes lo prueben, lo usen y incluso se pueda de alguna manera hacer un tipo de colaboración, de ir a hacer una charla ya más en práctica, si quizás no con pacientes, si no es posible, pero si es posible con pacientes para que vean eh, el equipo, como se dice, de verdad en acción, no solo desde el punto de vista online, sino que lo puedan tocar y puedan percibir como el manejo y aprender un poco. Okay. Estamos en la mayor disposición de eso. Es un equipo que requiere ciertos Excelente, Sacher. conocimientos y compartir la práctica, que es muy importante. ¿Okay? Sí, excelente, Sacher. Entonces, estaremos atentos a la información. Bueno, buen fin de semana. ¿Okay? Muchas Muchas gracias gracias, un por abrazo. organizarlo. ¿Okay? Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Saludos a todos. Cuídense. Chao.